Orientaciones para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Se presentan orientaciones generales que cada entidad federativa deberá contextualizar dependiendo de la situación que se requiera atender, en el entendido de que cada autoridad educativa local es responsable de salvaguardar dentro del sistema educativo estatal la integridad física, psicológica y emocional de los alumnos durante su estancia en los planteles educativos. En el ámbito de prevención y detección, se presenta una serie de procedimientos para aplicar en el espacio educativo para evitar, detener y disminuir el daño de conductas violentas, atendiendo entre otros a los principios de interés superior de la niñez, debida diligencia y pro persona para garantizar el derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y que se resguarde la integridad personal con el fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes de la comunidad escolar que permitan la convivencia armónica, pacífica e inclusiva. En el ámbito de actuación, se refiere a la serie de mecanismos estandarizados que se aplican en el espacio educativo que tiene por objeto establecer acciones generales de forma inmediata para salvaguardar la seguridad y la integridad de las niñas, niños y adolescentes en situaciones de abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato bajo la normatividad educativa vigente. Responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Por su parte, la SEP se compromete a brindar la capacitación y asesoría de las autoridades educativas locales necesaria para la elaboración de protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, con base en los contenidos de las orientaciones para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Apoyar a la entidad en la elaboración o actuación de los protocolos de prevención, detección y actuación ante abuso sexual infantil y acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica conforme a las orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Conjuntar esfuerzos para la implementación y seguimiento de los protocolos en cada entidad federativa. Favorecer la coordinación necesaria con las instituciones competentes para la debida implementación de los mecanismos y procedimientos a que se refieren los protocolos. Apoyar en la colaboración de un plan de implementación y difusión de los protocolos en las escuelas de educación básica de las entidades federativas. Impulsar la integración de una red de atención y apoyo en las escuelas que favorezca las acciones de prevención y actuación. Implementar el Programa Nacional de Convivencia Escolar en las escuelas de educación básica de la entidad. Mantener actualizado el sitio web de la Secretaría de Educación Pública con información, orientación y materiales relacionados con abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato en la escuela, así como la información de convivencia escolar. Marco conceptual. Este material busca atender las situaciones mencionadas a continuación. Abuso sexual infantil, y sus siglas son ASI. Se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad y o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder y o control es una niña o niño de mayor edad que la del agredido. Maltrato escolar. Es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia u omisión que ejerza cualquier trabajador del servicio de la educación hacia los alumnos. Acoso escolar. Se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre un alumno o alumnas y en el entorno escolar con el objeto de someter, explotar y causar daño.
El acoso escolar se distingue de otras situaciones de violencia por poseer estas tres características fundamentales: la intención, la repetición y la duración. Se considera tipos de acoso escolar el acoso verbal, que consiste en expresar de manera directa e indirecta entre las alumnas y alumnos palabras desagradables o agresivas cuya intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluyen burlas e insultos. Acoso social consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna o alumno con otros u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede ser directo o indirecto, como divulgar rumores acerca de sus actividades personales y avergonzarlo en público. Acto físico. Acoso físico. La acción continua de una alumna o un alumno, o bien de alumnas y alumnos, para lastimar u ocasionar lesiones corporales a otro u otros o deteriorar sus pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, tomar o esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o con las manos. Importancia del desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Las habilidades sociales se consideran como aquellas conductas necesarias en el desarrollo integral de las personas para optimizar las relaciones interpersonales a través de la expresión adecuada y respeto por las emociones, opiniones y necesidades propias de los demás, para el logro de las relaciones funcionales, armónicas e inclusivas. Implica un conjunto de comportamientos adquiridos y apropiados y se ponen en juego en la interacción con otras personas, según Monjas 1999. Por su parte, las habilidades emocionales se consideran necesarias para el desarrollo integral de las personas, ya que facilitan la comprensión de las emociones propias y las de otras personas, así como una adecuada expresión y regulación de pensamientos y emociones, lo que contribuye a guiar el comportamiento y favorecer la forma de relacionarse con los demás. De lo anterior se derivan conceptos claves como la inteligencia emocional, que es la habilidad para percibir, comprender, asimilar y regular las emociones propias y de los demás, según Mayer y Salovey, 1997, que contribuye a que los alumnos reflexionen sobre sus emociones. En la inteligencia emocional, el estudio de las emociones es un proceso fundamental, ya que éstas tienen importantes funciones adaptativas, sociales y motivacionales, lo que facilita en el alumno un mejor funcionamiento personal y social. La inteligencia emocional permite la autoconciencia, la autorregulación de emociones para que apoyen en la guía de la conducta y los procesos del pensamiento con la finalidad de lograr el bienestar personal. Las habilidades sociales y emocionales contribuyen a fortalecer la identidad y la autoestima mediante el desarrollo de su capacidad para conocerse, cuidarse de sí, valorarse, autorregularse, comunicar y decir de manera asertiva. Mejorar el desempeño académico al desarrollar la capacidad de manejar el estrés y la ansiedad, lo que permite la mejora de las funciones ejecutivas que se involucran en el proceso de aprendizaje. Prevenir conductas de riesgo al fortalecer la capacidad de los jóvenes para tomar decisiones reflexivas y asertivas. La escuela tiene una función social que debe responder a las necesidades y realidades actuales, estar en constante preparación para desarrollar y fomentar habilidades en los alumnos, como una estrategia para prevenir el aprendizaje de conductas violentas y su desaprendizaje en caso de presentarlas. De igual manera, tiene la responsabilidad ética de generar espacios inclusivos donde los alumnos puedan ejercer sus derechos en condiciones favorables, sumando acciones afirmativas para aquellos que presentan mayor vulnerabilidad. Factores de riesgo y factores protectores. Los factores de riesgo y protectores son aquellos que disponen y pueden prevenir que un alumno resulte agredido o bien trascienda a agresor. En este caso, en la escuela, es importante no solo prestar atención a los factores de riesgo y darles un peso importante a los de protección, los cuales priman en una intervención de prevención. Factores de riesgo. A continuación se presentan algunos de los aspectos y categorías que componen estos factores, así como las condiciones del entorno que puedan poner en vulnerabilidad a las niñas, niños y adolescentes. Categorías de los factores de riesgo. Personales.
Características individuales como discapacidad, retrasos del desarrollo madurativo, carencias de las competencias emocionales, comportamientos problemáticos, precoces y acoso entre iguales. Familiares, tensión familiar, trato y maltrato de género, estructura familiar conflictiva y violenta, enfermedades mentales en familiares, migraciones forzadas por trabajo o inseguridad, pertinencia étnica y o lingüística, entre otros. Del grupo de iguales, rechazo, presión negativa de los compañeros, modelos desfavorables para la tolerancia y la equidad, acoso escolar. Escolares, fracaso escolar, descontento, clima conflictivo y agresividad en el plantel. De la comunidad, desorganización, delincuencia, accesibilidad a las armas, adicción a las drogas, desempleo, escasas oportunidades de desarrollo. De la cultura, aquellos que favorecen conductas competitivas, agresivas y son permisivas con la violencia en general. Condiciones del entorno que pueden hacer a niñas, niños y adolescentes vulnerables, situaciones de desprotección, falta de satisfacción de las necesidades básicas, retrasos de desarrollo, carencia afectiva, crecimiento en un entorno de relaciones violentas, condiciones de aislamiento, carencias de redes familiares y sociales de apoyo, ausencias prolongadas de los padres, insuficientes ingresos económicos y condiciones laborales precarias e inestables, falta de vivienda o que no reúne las condiciones adecuadas. Cyrulnik 2006 sostiene que en gran medida el fracaso escolar de niñas, niños y adolescentes agredidos está determinado por las construcciones sociales alrededor de ellos, estereotipos y representaciones negativas que los predisponen al fracaso y los condenan a la marginalidad social, y que un ambiente estimule y las relaciones adecuadas puedan ayudar incluso a revertir los daños sufridos por un cerebro afectado por la violencia, así como las relaciones inclusivas y equilibradas ayudan a superar los efectos negativos de las experiencias vividas. Categorías de factores protectores. Dentro de las acciones de prevención más importantes se encuentra el fortalecimiento de los factores que minimizan la agresión y formas de violencia dentro de las escuelas. Se puede considerar las siguientes dos dimensiones de factores protectores al respecto. A. Dimensión personal. Las personas que tienen confianza en las habilidades para sobrellevar cualquier situación son mucho más propensas a lograr objetivos. Para llegar a la meta final de resolución de conflictos es necesario el autoconocimiento o tener la conciencia de sí mismo, que equivale a valorarse de forma adecuada, saber autoafirmarse, tener autoconfianza, reconocer las emociones básicas y saber darles el nombre adecuado. Y estas son confianza, optimismo, autocontrol y autogestión. Dimensión B. Dimensión social. Las personas con relaciones positivas son atentas, amables, serviciales, colaborativas y empáticas. Se necesita de habilidades de trabajar bien con los demás, de acompañar, de crear un ambiente fuerte, colaborativo y efectivo, lo que permite a las niñas, niños y adolescentes establecer relaciones satisfactorias con otras personas en igualdad. En esta dimensión destacan dos indicadores, el de habilidades sociales y la resolución de conflictos, que son gratitud, ayuda, colaboración y empatía. Conviene destacar que la educación en valores es uno de los factores de protección más importantes a desarrollar y fortalecer, que debe ser considerado como un proceso educativo continuo y permanente, que busca potenciar el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de las personas, con el objetivo de prepararla para desenvolverse adecuadamente en la vida e incrementar su bienestar psicológico. Prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil. Responsabilidades mínimas de la comunidad educativa. A continuación se presentan algunas responsabilidades mínimas que cada centro escolar puede implementar de manera diferenciada para contribuir puntualmente a prevenir situaciones de abuso sexual infantil con la participación de las siguientes figuras educativas, quienes serán informadas: madres, padres y tutores, docentes,
directores y subdirectores administrativos y de supervisión, personal administrativo y o personas que no son docentes que forman parte del plantel. Responsabilidades de madres, padres y tutores. Conocer los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública a través de cada una de las autoridades educativas locales y los de carácter interno del plantel. Conocer la información de la autoridad educativa y administrativa con quien recurrir para la aplicación de las acciones de prevención y o, en caso necesario, ejecutar acciones de actuación. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumno dentro y fuera del aula. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil. Acudir a la escuela en el caso de observar alguna conducta anómala en los menores de edad. En caso de llegar a algún acuerdo escrito con la escuela, responsabilizarse de probar ante la institución educativa su cumplimiento. Tareas: observación activa y detección de factores de riesgo. Los mecanismos que se llevarán son: observo constantemente a mi hijo o hija, estoy alerta de cómo se relaciona con sus compañeros y maestros y observo los cambios de conducta repetidos en casa. Información y comunicación. Platico con mi hijo o hija sobre las características del autocuidado y las situaciones que debe evitar para no ser lastimado, abusado o maltratado. Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel, así como las acciones y procedimientos de atención en caso de abuso sexual infantil. En el interior del plantel ubico la información sobre las instancias que pueden apoyar en caso de abuso sexual infantil o cualquier otra situación que se presente en la escuela. Mantengo comunicación constante con la escuela a través de comunicados escritos y visitas. Procedimientos. Y el mecanismo es: en caso de observar alguna conducta de sospecha de posible abuso sexual infantil en mi hijo o hija, informo de inmediato al director o directora por escrito. Presento por escrito mi observación a la autoridad escolar. Utilizo, si es necesario, los canales de comunicación establecidos en la escuela para reportar cualquier inconformidad con relación al servicio educativo del plantel. Colaboro con la autoridad escolar en las acciones que permiten mantener la seguridad de mi hijo. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, como en el caso de abuso sexual, hacer del conocimiento inmediato de las autoridades competentes. Guardar silencio sobre un acto de abuso sexual infantil implica corresponsabilidad por omisión. Responsables de docentes. Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública a través de cada una de las autoridades educativas locales y los de carácter interno del plantel. Contar con formación en derechos humanos para trabajar en el plan y los programas de estudio desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, actitudes y habilidades en educación para la salud, educación integral en la sexualidad, prevención de violencia, entre otros. Conocer la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que señala este documento. Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observen en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel. Las tareas son: observación activa y detección de factores de riesgo. Mecanismos: observo constantemente la dinámica de la interacción de mis alumnos dentro y fuera del aula. Estoy alerta del regreso de mis alumnos cuando solicitan salir del aula. Evito realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de mis alumnos. Mantengo la visibilidad en ventanas e iluminación del salón de clases. Identifico lugares que puedan poner en riesgo a mis alumnos. Información y comunicación. Cuido mi forma de expresarme con respeto y el vocabulario que uso para cualquier integrante de la comunidad escolar, especialmente con mis alumnos. Escucho con respeto y atención lo que mis alumnos manifiestan.
Trabajo con mis alumnos los temas relacionados con protección y autocuidado de acuerdo a los programas. Informo a madres, padres y tutores sobre las medidas de protección y autocuidado que se practican en el aula y en la escuela. Enseño a mis alumnos a identificar las conductas que les incomodan. Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel, acciones y procedimientos de actuación en caso de abuso sexual infantil. Informo a mi autoridad sobre los hechos relevantes que ocurren en mi aula, por escrito. Procedimiento. Implemento una bitácora en la que registro los hechos relevantes en el aula, relativos a cambios de conducta y necesidades que manifiesten mis alumnos. Pongo en función un buzón en el aula para que los alumnos expresen sus ideas, sus emociones o cualquier acción que no les agrade o les lastime. En caso de presentarse alguna situación probable de abuso sexual infantil, informo de inmediato a mis autoridades y lo hago por escrito. En caso de no actuación de mi autoridad inmediata, lo reporto a la instancia correspondiente. Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero o docente o no docente de sospecha de abuso sexual infantil, lo informo de inmediato al director o directora del plantel por escrito. Cuento con la formación en derechos humanos y temas afines y entrego mi certificado de capacitación vigente al directora del plantel. Responsabilidades del personal administrativo y o personas que no son docentes que forman parte del plantel. Conocer y aplicar los documentos normativos y organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública a través de cada una de las autoridades educativas locales y los de carácter interno del plantel. Conocer la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalan en este documento e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y o indicador asociados a la posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo. Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios e instalaciones del plantel. Responsabilidades de directores y subdirectores administrativos. Dar a conocer a la comunidad educativa los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública a través de cada una de las autoridades locales y de carácter interno del plantel. Prevención, detección y actuación en casos de acoso escolar. Responsabilidades mínimas de la comunidad educativa. A continuación se presentan algunas responsabilidades mínimas que cada centro escolar puede implementar de manera diferenciada, las cuales pueden contribuir puntualmente a prevenir situaciones de acoso escolar, con la participación de las siguientes figuras educativas, las cuales serán informadas: madres, padres y tutores, docentes, directores, subdirectores administrativos y personal de supervisión, personal administrativo y o personas que no son docentes pero que forman parte del plantel. Responsabilidades de madres, padres y tutores. Conocer los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública a través de cada una de las autoridades educativas locales y los de carácter interno del plantel. Conocer la información de la autoridad educativa y administrativa con quien recurrir para la aplicación de las acciones preventivas y o en caso necesario proceder a la actuación. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado fuera del aula e informar a la autoridad escolar cualquier hallazgo y o indicador asociado a la posibilidad de acoso escolar. Acudir a la escuela en caso de observar alguna conducta anómala en los menores de edad. En caso de llegar a algún acuerdo con la escuela, responsabilizarse del cumplimiento del mismo. Tareas: observación activa y detección de factores de riesgo. Mecanismo: observo constantemente a mi hijo, estoy alerta de cómo se relaciona con sus compañeros y maestros, observo los cambios de conducta repetidos en casa. Información y comunicación: platico con mi hijo sobre las características de autocuidado y las situaciones que debe evitar para que no sea lastimado y o maltratado. Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel, así como las acciones y procedimientos de atención en caso de acoso escolar. En el interior del plantel ubico la información sobre la instancia que puede apoyar en caso de acoso escolar o cualquier otra situación que se presente en la escuela. Mantengo comunicación constante con la escuela a través de comunicados escritos y visitas. Procedimiento: en caso de observar alguna conducta de sospecha de acoso escolar en mi hijo, informo de inmediato al director. Presento por escrito mi observación a la autoridad escolar.
Utilizo si es necesario los canales de comunicación establecidos en la escuela para reportar cualquier inconformidad con relación al servicio educativo del plantel. Colaboro con la autoridad escolar en las acciones que permitan mantener la seguridad de mi hijo. Responsabilidades docentes. Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública a través de las autoridades educativas locales y los de carácter interno del plantel.